Muy bendecidos en esta noche. Placer saludarles y compartirles el gozo y la seguridad que produce nuestra relación con Dios, que produce la palabra en nuestra vida. Es nuestro propósito siempre compartir y enseñar lo que Dios por gracia nos ha enseñado. Esa es la dicha de compartir esta palabra. En esta noche saludamos a todos los hermanos en los diferentes lugares, ciudades y países que nos están sintonizando en esta hora. Queremos que abra su corazón y abra su mente para que hoy la palabra edifique, ponga cimiento, establezca la fe y la seguridad de la gracia que hemos conocido y que estamos disfrutando. Quiero en esta noche compartir y que reflexionemos, de hecho mucho más profundo que las veces anteriores, por la sencilla razón de que hoy quiero compartirles algo que define a los cristianos que están en la primera gracia, que algunos han llamado el primer amor, y los que conocen la segunda gracia. Así que en el día de hoy, para los que les gusta leer, investigar sobre lo que es la gracia, con ellos quiero llevarlos a una reflexión para que conozcan más de estas verdades eternas de Dios, establecidas para edificar a los cristianos. Déjenme desde ya darles una idea. Hay tres cosas que ustedes van a observar, no en esta noche, pero sí entre el tema de hoy y el siguiente. Pero van a distinguir entre lo que es ser religioso, que conoce la Biblia, ser cristiano, que conoce la primera gracia, y ser cristiano que se disfruta la segunda gracia. Tenemos que ser honestos con nosotros mismos para saber dónde estamos parados. La revelación no es para la primera gracia. La primera gracia los creyentes la conocen y la pueden disfrutar por una decisión de su corazón y por abrir su mente y estudiar la palabra, ser honestos con Dios, y puede penetrar profundamente en la primera gracia. A estos y por estos fue que Pablo oró y dijo: yo oro a Dios para que les sean abiertos los ojos del entendimiento, para que sepan lo que han recibido. Está hablando de la primera gracia. Si Dios abre los ojos del entendimiento de un cristiano, puede conocer la primera gracia, vivirla y disfrutarla. Pero es la primera, abriendo los ojos. La segunda es revelación, que es muy diferente. Pero vamos a hablar esta noche de la primera gracia. Yo oro a Dios que se les abran los ojos del entendimiento y puedan conocer y entender lo que quiero compartirles en esta noche. Así que la primera gracia es el paso primario que, si se aprovecha conforme a la palabra, le da el camino abierto para entrar a disfrutar la segunda gracia, que es el lado que Dios quiere que nosotros conozcamos. El llamado entonces de parte de Dios a nuestras vidas, proféticamente, de hecho fue este: gloríese en esto el que se hubiere de gloriar, en conocerme y entenderme, que esa es la segunda gracia. Entonces, el llamado de Dios en su comienzo es a vivir y disfrutar la primera gracia, para que viviendo esa y disfrutándola, pueda pasar a la segunda gracia. Una cosa es conocer las doctrinas acerca de Dios, y la segunda gracia es conocer a Dios, aunque los cristianos han confundido mucho eso. Cuando dicen yo conozco al Señor, pero ni siquiera saben acerca de Dios y están diciendo que conocen a Dios, pero son equivocaciones de forma de decir las cosas. Yo me he dado cuenta y investigo mucho sobre el Internet, que es especialmente las vitrinas donde se exponen muchas cosas.
donde escriben cristianos y pastores y hermanos. Escriben. Y algunos son religiosos que escriben religión, pero otros escriben acerca de gracia. Pero entre todos los que escriben de gracia en Internet, hasta ahora no he encontrado uno que escriba de la segunda gracia. Todos escriben de la primera gracia y hablan de la primera gracia. Me imagino que sus púlpitos son iguales, porque he escuchado muchos. Siempre están hablando de la primera gracia, pero de la segunda ni siquiera hacen mención. Entonces, aquí hay un asunto interesante. Siempre pregunté al Señor, ¿por qué razón el apóstol Pablo llamó a los discípulos de Jesús apóstoles disfrazados de mentira y de engaño? En el capítulo 11 de Segunda de Corintios. Y es sencillamente porque los discípulos quisieron hacer pasar la primera gracia como por la segunda. Y cuando Pablo vio eso, los trató de mentirosos y engañadores y dijo, se comportan y se disfrazan como apóstoles de Satanás. Y eso es bueno que nosotros lo conozcamos, porque hay muchos cristianos que cuando escuchan de gracia no saben de qué gracia están oyendo, si es la primera o si es la segunda. Y en eso, pues, esa equivocación les impide verdaderamente conocer. ¿Por qué hago yo esto? Porque Jesús dijo que todo escriba docto en el reino de Dios es una persona que puede meter su mano en el tesoro y sacar cosas nuevas y sacar cosas viejas. Tiene que volverse un experto en saber qué es esto y qué es aquello. Y la gracia nos lleva hacia ese nivel porque nos está llevando hacia la excelencia. Primera de Corintios, el capítulo 1, Segunda de Corintios, perdón, capítulo 1, el verso 15, el apóstol Pablo hablando de su caminar por la iglesia. Cuando pasó por Corinto, que eran iglesias cristianas de pentecostales, de mucho auge cristiano, de mucha libertad cristiana, con dones, maravillas, lenguas, milagros, sanidades y todo lo que se puede ver en una iglesia carismática. Era la iglesia de Corinto. Pablo vino emocionado porque él quería investigar lo que había y encontró que tenían la primera gracia. Pero cuando quiso compartirle la segunda no pudo. Ellos disfrutaban la primera gracia y Pablo se vio impedido de compartirle la segunda gracia. Por eso la Biblia nos habla de una primera gracia y una segunda gracia. Voy a explicarles algo esta noche acerca de la primera gracia. El apóstol Pablo dice estas palabras que son dignas de tomarlas en cuenta. Él dijo que no había podido compartirles la segunda gracia a los hermanos de Corinto que tenían dones, sanidades, milagros, lenguas. Eran carismáticos en todo el sentido de la palabra. Pablo dijo, están enriquecidos en todo. Pero no pudo compartir la segunda gracia. Y él dijo, la primera gracia, primera de Corintios capítulo 3, versos 1 al 3, dice, la primera gracia es leche espiritual. Es saber acerca de Dios. Es deleitarse en experiencias cristianas y hasta religiosas. Esa es la primera gracia. Pero déjame que voy a ir profundizando sobre esto para que usted la conozca a fondo. Una de las anomalías que hay en los cristianos hoy en día, y por lo cual, oiga, no pueden pasar, y el que sepa la segunda gracia, porque viene por revelación, que no es por estudio, se va a ver impedido de compartírsela a los que apenas están conociendo la primera, porque les haría un daño. Pablo dice de esta manera, que son niños, son carnales, necesitan leche, no pueden comer la vianda porque es alimento sólido, no son espirituales y andan como hombres. Recuerde bien que esto es paradójico.
Acabo de decirles que Pablo pasó por una iglesia de ayuno, vigilia, oración, retiro, milagros, sanidades, lenguas, maravillas de Dios, dones de Dios. Pero con todo y eso Pablo dijo, no pude compartirles la segunda gracia porque eran niños, eran carnales, no eran espirituales. Hablemos un poquito de esto. ¿Por qué Pablo dijo que ellos eran niños? Porque si usted observa a los niños se pelean por tonterías, tienen envidias y egoísmos el uno del otro, viven en delicadezas, todavía no se han adentrado en la dimensión de Dios. Son cristianos que si no me saludó el pastor me siento mal. Estaba en el hospital enfermo y no vinieron a verme, se sintieron mal. Hice un poco de cosas aquí en la iglesia y no tuve reconocimiento. Soy el que más hago aquí y no dicen nada de mí. Son niños. Y cuando de pronto alguien en la iglesia surge en alguna cosa y aquel que fue primero no, existe la murmuración, el comentario, el sentirse molesto y disgustado. El que yo he estado buscando a Dios por semanas para que me dé algo y no lo ha hecho, y de pronto vino aquel y en 3 días lo tuvo y entonces me sentí mal. Eso significa ser niño. Y para los niños hay que tenerles entretenimiento y diversión. Ahora viene una respuesta. ¿Por qué cree usted que se necesita en la iglesia tener programas de diversión y de entretenimiento? ¿Por qué ponen en la plataforma cantidad de niños o de mujeres vestidos psicodélicamente para que bailen, dancen y hagan todo eso para entretener a la gente? Eso significa que son niños. Un cristiano de este tipo que vive en estas iglesias, cuando va a un lugar donde no hay movimiento, donde no hay música, donde no hay salto, donde no hay grito, no hay nada de eso, se aburre porque no puede estar. Es como cuando usted lleva a un niño a una conferencia y lo sienta al lado. El conferencista comienza a hablar y el niño se siente mal, él quiere el teléfono, él quiere irse, él quiere jugar con la muñeca, porque eso no es para él, no hay entretención. Pero si le ponen un payaso adelante, entonces él se va a sentir bien. Por eso es que las iglesias invitan a gente a las plataformas para que los entretengan. Por eso usted encuentra gente que dice, vengan el próximo domingo porque vamos a presentar al profeta que tal, o a la profeta que tal, o al que hace milagros y sanidades por tocarlo. Es decir, le presentan a una persona como por un payaso, entonces la gente viene porque tiene un entretenimiento, tiene diversión. Pero si no existe eso, se siente mal. Eso significa tener una mente niña. También dijo el apóstol Pablo, dijo, son carnales. No dijo que eran mundanos, aunque la iglesia de Corinto eran las dos cosas, carnales y mundanos. Pero la palabra carnal realmente lo que está indicando es que una persona piensa, habla y actúa como ser natural. No tiene una mente renovada. Cuando tiene que opinar, inmediatamente opina por lo natural, opina por la carne. Su decisión es totalmente natural. No tiene el espíritu de discernimiento para primero discernir y luego hablar, discernir y luego objetar, discernir y luego opinar. No, el natural simplemente escuchó y opina de inmediato. Usan simplemente la gramática normal, que es una persona carnal dentro de la iglesia. Cuando lee la Biblia y encuentra palabras que no entiende, él va a buscar el diccionario de Larouche para ver qué le quiere decir. Y yo quiero decirle desde ahora, la Biblia no fue escrita ni en español, ni en inglés, ni en chino. Fue escrita en griego, hebreo y arameo. Y si yo encuentro una palabra del hebreo que no le entiendo o del griego que no le entiendo y quiero saber, yo tengo que ir a la gramática, tanto judía como griega, no al idioma tradicional hebreo ni al idioma tradicional griego, sino al idioma en el tiempo que fue escrita para saber qué fue lo que quisieron decir. Ahí sí puedo entrar a estudiar.
pero no se puede interpretar la palabra con la gramática española o la gramática inglesa, porque va a estar actuando e interpretando de una manera natural. Por ejemplo, si Dios te dice, juzga a ese hermano. Usted vio que una persona cometió un error, está haciendo horribles cosas, y Dios le dijera, júzguelo. El pensamiento natural le dice, lo castigo, lo saco de la iglesia, lo mando al infierno. ¿Ve? Porque es el pensamiento natural. Pero el pensamiento, si es del idioma griego o trascendencia hebrea, juzgar significa que Dios le dijera, toma a esa persona, ubícala, tómala y colócala en la posición que yo lo he colocado para que él se sienta como yo lo veo. Eso es lo que es juzgar en la Biblia. Podría hablarles montones de palabras y cosas de esas. Por eso se necesita que los ojos del Espíritu se alumbren o que venga revelación. Una de las dos cosas, porque las dos no son la misma cosa. Entonces hay muchas personas que son carnales. Piensan más en cómo reunir gente que en cómo relacionar gente con Dios. El natural piensa así, cómo crecer la iglesia, cómo reunir mayor parte de gente. Pero el espiritual piensa cómo llevar a una persona a un encuentro real con Dios, que es diferente. Podemos reunir por miles de personas y esa gente no conocer a Dios, pero los podemos entretener mucho en la iglesia. ¿Ven la diferencia? La gracia es trascendente, es gloriosa, pero es excelente. Es más que religión. Pablo dijo también que estos necesitaban leche. ¿Qué es la leche? Bueno, la leche es para los bebés, para que crezcan. Pero hablando espiritualmente, ¿de qué se refiere la leche? Que son gente que en la iglesia necesitan mensajes de ánimo, cuando están tristes que los levanten, cuando están enfermos que les den fe para sanarse. Leche espiritual. Es decir, que les tomen sus sentimientos, sus emociones, los hagan sentir bien y que puedan salir del culto diciendo que tremendo, Señor. Leche espiritual. Que toque sus sentimientos, que toque sus emociones. Ellos quieren oír todo lo que tiene que ver con sus necesidades, con su estadía en el mundo, o con las promesas de lo que les espera después que dejemos este mundo. Y la Biblia dice que se amontonarán maestros conforme a los anhelos que tiene esta gente, y por eso es que se juntan. Quiero que me anime, y llega un animador. Pero la gracia no está ahí. La gente está bebiendo leche. Aún el apóstol Pedro dijo a la congregación, desead como niños recién nacidos la leche espiritual. Y luego dijo, no adulterada, porque aún hay quienes adulteran la leche espiritual. Luego Pablo dijo, no pueden conocer la segunda gracia, porque la segunda gracia es vianda, es alimento sólido. Y solamente la pueden tomar las personas que tienen ejercitado los sentidos en el conocimiento del bien y el mal. Oye bien, no está diciendo de los que saben hacer el mal y los que saben hacer el bien. No, es de la ley del bien y el mal, que es una ley que Dios prohibió tocar y la tocó Satanás. El cristianismo se está guiando por el sentir del bien y el mal. La mayoría de los cristianos, por causa de su niñez espiritual, siempre preguntan a otro, mire, yo estoy haciendo así, ¿eso está bien, pastor? ¿O eso está mal? Porque quiere que le apliquen la ley del bien y del mal. Y hay pastores que no conociendo la ley del bien y el mal, que no la conocen, entonces aplican, sí, mi hermano, eso está bien, o sí, eso está mal. Porque ellos aplican esa ley desde ese punto de vista. Pero Pablo no está hablando de eso, Pablo está hablando de
discernir cuál fue la ley que usó Satanás en el huerto del Edén, por el cual transgredió la ley de Dios, violó la norma de Dios y por la cual sucedió todo lo que tenía que suceder en cumplimiento del propósito eterno de Dios. Distinguir esa forma de ley, eso es lo que está diciendo la Escritura. Así que todavía hay gente que no conoce la ley del bien y el mal. Pablo dijo también, no eran espirituales. Porque hoy pensar que es espiritual es, vamos a quitar de las paredes los cuadros que no eran muy cristianos, vamos a cambiar los programas de televisión, vamos a cambiar el estilo de música, y cuando quite todo eso, entonces ya yo soy más espiritual. Eso es religión. Y en gracia, muchos no saben entender lo que es ser espiritual. Algunos se tornan fanáticos y legalistas, pero no son espirituales. La espiritualidad es otra cosa que va más allá. El que no es espiritual está diciendo que cuestiona. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué le pasó eso a ese hermano? Cuestionan a Dios y sus designios. Razonan, usan la razón. En la gracia no se usa la razón, se usa la revelación, la inspiración del Espíritu. Pero cuando se usa la razón y la lógica, todavía no se es tan plenamente espiritual. Usan para discernir y decidir porque toman su realidad como, es decir, la mentira la toman como realidad. ¿A qué me refiero yo? Para Dios, lo que pasa en este mundo, para con este cuerpo no es la realidad. Es algo pasajero y efímero. Entonces, cuando el cristiano todavía dice, pero es que mi realidad es que tengo que pagar arrendo. Mi realidad es que me duele. Mi realidad es que tengo una familia así. Mi realidad es que mi trabajo, porque esa es su realidad. Esa es una persona que todavía no es espiritual. Tu realidad no es lo de este mundo. Tu realidad es el espíritu, el ángel, tu relación con Dios. Y hacer esa separación es lo que nos lleva hacia la excelencia. ¿Cuál es tu realidad? Es lo que señala la Escritura en 1 Corintios 15, verso 19. Porque hay una cosa interesante. Mire el plano perfecto de Dios. Es plan de Dios formar la iglesia y para eso llama y añade. Pero Dios no se queda ahí. Dios quiere ir más allá, hacia la excelencia. Y la excelencia es, dice que Dios no busca gente así. Dios busca adoradores. Que le adoren en espíritu y en verdad. La gente sabe alabar o sabe cantar, pero no sabe adorar. Y Dios busca esos adoradores. En la primera gracia se aprende a alabar a Dios. Pero para entrar en la segunda, se necesita saber adorar. Eso es otra cosa. Por eso yo digo que vamos creciendo en una espiral hacia una gloria eterna. Luego Pablo les dijo a ellos, a los corintios, digo, no pudieron recibir la segunda gracia, no pude predicárselas porque caminan como hombres. ¿Cómo vamos a caminar en este mundo? Si uso la razón y la lógica, si yo soy un hombre. ¿Te das cuenta que la gracia está fuera de lo que se trata este estado físico del ser humano? Todo ser humano camina como hombre. Pablo mismo hablando del evangelio dijo, mi evangelio no es según hombre. ¿Ves la diferencia? Yo quiero que usted reflexione eso. Si no caminamos como hombres, ¿cómo vamos a caminar? Eso es lo que enseña la gracia de Dios. Y si usted está yendo a un lugar donde supuestamente te enseñan gracia, se supone que eso es leche espiritual que te enseñen. Leche espiritual que te dicen cómo tienes que caminar y cómo lograr caminar así. Yo sé que los que están conmigo después de 3, 4, 5, 6 meses, un año, 20 años que van conmigo, ellos saben de qué estoy hablando. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué es lo que le pasa al cristiano? Que el cristiano es muy olvidadizo.
porque su realidad es la mente natural, y lo que usa es la mente natural, no la mente espiritual, por falta de renovación. Entonces, cuando sucede eso en la vida del cristiano, ¿qué es lo que sucede? Que no asumen identidad, se olvidan de lo que son y Dios dice que ellos son. Por eso es que usted encuentra que los cristianos, que son niños, están en un culto y de pronto el predicador está diciendo, somos espirituales, tenemos que tener un lenguaje de fe, un lenguaje divino, un lenguaje del cielo, un lenguaje angelical. Y amén, dice la gente. Pero resulta que después del culto sucede algo. Vamos en el carro, de nos pichó la llanta y entonces dejamos salir a ese que supuestamente debía estar enterrado, se sale. ¿Dónde quedó la espiritualidad? Perdió la identidad. O a veces nos sentamos a la mesa a comer y usted cree que se está hablando de lo lindo que es el Señor. No. ¿Cómo fue aquel matrimonio del pasado? ¿Cómo era que nos deleitábamos en aquellas fiestas? ¿Cómo era que hacíamos en aquel tiempo? ¿Y dónde quedó la identidad? Son carnales, no son espirituales. Esa es la razón. Ahora bien, una persona que no es espiritual tiene la tendencia a olvidar quién es y comportarse como quien es en el mundo como hombre y no como hombre de Dios. Porque si yo tengo que llenar una certificación para el gobierno y por cada hijo me dan $1,000, wow, yo voy a decir que tengo 5, no tengo sino 1. Y entonces los pongo y me saco una cantidad de dinero. Pero ¿estoy diciendo la verdad o estoy mintiendo? Pastor, pero si uno dice la verdad, se queda sin nada. Bueno, pues quédate con sigue mintiendo, pero no eres lo que Dios tú seas, ni vas a participar de la segunda gracia. Pase lo que pase, la segunda gracia la conforma gente excelente, que piense en estas verdades y que permita que Dios le transforme la mente, le cambie la vida, lo haga nuevo para gloria de Él y que asuman lo que Dios dice que ellos son. Entonces ven la excelencia y ahí es cuando podemos decir que buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vienen por añadidura. Ahora déjenme decirle algo. La gracia de Dios alcanza a todos, el religioso, al no religioso, alcanzó al que va por la calle, que es hijo de Dios, que es predestinado, al que está en la iglesia, en fin. El problema es que no todos alcanzan la gracia de Dios. La gracia los alcanzó a todos, pero no todos alcanzan la gracia de Dios. Ese es el otro lado. Es decir, la gracia no llega a convertirse en esa persona en su identidad. Puede ser una persona que sabe en su cabeza muchas cosas de gracia, pero no es la identidad de él. Pablo dijo estas cositas importantes. Él dijo, ya no vivo yo. La gracia de Dios eliminó quien yo era y ahora yo soy lo que Dios dice que yo soy. Ya no vivo yo. Y en segundo lugar dijo en una ocasión, Dios va a revelar los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Porque Pablo se había convertido en el evangelio. Esta es la excelencia de gracia. Que el ser humano como tal, el hombre, se ha eliminado para que venga a ser el hombre espiritual de Dios. Y viniendo a ser el hombre espiritual de Dios, entonces puede comprender el otro lado, lo que es la segunda gracia, el conocer a Dios. Muchos conocen las doctrinas de gracia, pero no se posesionan de las doctrinas de gracia. Y eso es lo que hace diferencia total y completa en nuestra vida para conocer esto. Para muchos, ya no vivo yo, es un verso de la palabra que se lo aprenden, pero de ahí no pasa. Yo recibo y declaro que a usted se le abren hoy los ojos del entendimiento. No estoy pidiendo revelación para usted, estoy pidiendo que se le abran los ojos del entendimiento para que conozca, disfrute, asimile y viva la primera gracia. Porque viviendo la primera es un paso a la segunda. ¿Qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios es Dios mismo.
Dios mismo. Es alcanzarle a Él. Significa que puede llegar verdaderamente a ser uno con Él. Ahora, no todos lo logran. Algunos solo llegan a conocer varias doctrinas de la gracia, pero nunca llegan a conocer la gracia misma. Déjenme aclararles esta verdad para ponerles un piso y sepan dónde se encuentran parados. De hecho, he dicho que hay una primera gracia, y esa primera gracia es el decreto soberano de Dios por el cual Él se ha manifestado. Esa es la gracia primera. Esta gracia alcanzó a todos los predestinados, hijos de Dios, aunque muchos ni siquiera lo sepan, pero los alcanzó. Ahora, esto que le voy a decir, algunos lo saben, pero no lo conocen, porque no han asimilado, no lo disfrutan, no lo viven de acuerdo a lo que saben. Esta primera gracia es la que escriben muchos en internet y es la que predican en muchos púlpitos, la primera gracia. Ahora déjenme mostrarle entre las tantas cosas, porque no me da el tiempo, pero por lo menos saqué 7 cosas importantes. Número 1. Esto es gracia primera que cobijó a todos, pero que no todos la han asimilado. Dice la Escritura, nos salvó por gracia. Todos estamos salvos por gracia. El religioso, el que conoce las doctrinas de gracia, y aún el que no siquiera ha venido a la iglesia, pero que es un predestinado, escogido, hijo de Dios, pues salvo por gracia, no por lo que está haciendo. La palabra que encuentra usted allí en Efesios capítulo 2, versos 7 al 9, como salvación por gracia, es sososmenoi. Significa salvación, ser salvo en la salvación. Así como se le dijo a Adán, en tu muerte moriréis. Sososmenoi está diciendo, en tu salvación serás salvo. Esto es leche, no estamos hablando de profundidad de segunda gracia, nada de eso. Esto es leche espiritual. Nos salvó por gracia. No se necesita revelación para entender eso. Simplemente ser honesto, sincero y leer la palabra. Dice, no por obras para que nadie se gloríe. No por lo que usted haya hecho, sino por lo que Él hizo. Eso lo sabe cualquiera a quien Dios le abra los ojos del entendimiento. Pero déjeme decirle algo. Mucha gente sabe que son salvos, pero no disfrutan la salvación. Porque no viven como salvos, viven como esclavos todavía. Y aún creen que se puede perder. Ahora, la segunda gracia son los misterios de Dios, pero ser salvo por gracia y saberlo, eso no es un misterio. Eso está escrito ahí en la palabra en pleno y perfecto español. En segundo lugar, dice que nos justificó por gracia. Él llevó en su cuerpo nuestros pecados y nos declaró justos. No se necesita revelación para eso. Eso no es ningún misterio. Eso es sencillamente gracia primaria. Eso es leche espiritual que debiera de enseñarse. ¿Por qué sucedió esto? Porque Él pasó por alto nuestros pecados y no tomó en cuenta nuestros pecados. Eso lo entiende cualquiera, a quien Dios le abra los ojos del entendimiento y llegue a la palabra. En tercer lugar dice que nos redimió. Sencillamente yendo a un diccionario, usted encuentra que redimir significa volver a comprar lo que era suyo. Eso está indicando que éramos de Dios, como que fuimos vendidos al pecado y luego fuimos comprados. Eso no se necesita revelación para eso. Simplemente leer la palabra. Dice que nos perdonó y nos limpió por gracia. El perdón. Usted no hizo nada para que lo perdonara. Dios lo perdonó en la cruz del Calvario. Eso no es misterio saber eso. En cuarto lugar dice, nos sanó por gracia. Ya lo había dicho el profeta, sobre su cuerpo llevó nuestras enfermedades y por su llaga fuimos nosotros curados. Cuando la persona entiende eso, se le abren los ojos y se ve curado en el cuerpo de Cristo, comienza a decir, nunca vuelve a decir estoy enfermo. No, ahora dice, estoy sano, estoy curado. Lo que hay en mi cuerpo es una mentira. Entonces yo me declaro lo que soy, voy a vivirlo así. ¿Cómo está mi hermano? Sano, porque aquí dice la Biblia que Dios me sanó. Comienza a testificar. Usted no necesita revelación para eso. Simplemente verlo en la palabra y creerlo.
Eso no es ningún misterio. En quinto lugar, dice la Escritura que Él nos perfeccionó con una sola ofrenda. ¿Qué quiere decir perfección? Bueno, perfección para siempre, dice la Escritura. Perfección que no puede dañarla nada ni nadie. Se necesita abrir los ojos del entendimiento para ver que eso está claro. Solamente el religioso apóstata o que ignora las Escrituras o quiere negarlas, dice, sí nos perfeccionó, pero nosotros podemos dañar la perfección y podemos pecar. Eso es el religioso, déjalo allá. Pero el niño en gracia sabe que Dios lo perfeccionó para siempre y que no puede dañar la perfección. Y eso no es ningún misterio porque es Dios quien lo dice. Con una sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre. En sexto lugar, dice la Escritura, nos trasladó al reino de su amado Hijo. Eso ya está claro. Usted fue trasladado, quiere decir que ya no sigue en el mundo, sino en el reino de Dios, el reino de Cristo. Y la lógica te enseña con mucha claridad que si fue trasladado, significa que ya usted tiene una identidad nueva, nueva criatura. Ya usted no pertenece al mundo, no es de las tinieblas, no es del pecado. Usted ya salió de allí y está en el reino de Cristo. Usted no necesita revelación para saber eso, simplemente leerlo en la palabra. Pero como punto B de eso dice, nos libró de la potestad del diablo, de las tinieblas. Claro, si nos trasladó del reino de las tinieblas, de donde operaba el diablo, el pecado y los demonios, y te trasladó al reino de Jesucristo, un niño lo viene a saber que Dios no iba a trasladar al diablo, a los demonios y al pecado a su reino para que estuviera con sus hijos. Entonces, ¿para qué lo trasladaba? Eso se necesita simplemente tener dos deditos de frente para entender eso. Que Dios le abra los ojos del entendimiento para saber que Dios no trasladó ni el diablo, ni los demonios, ni la enfermedad, ni el pecado a su reino. Te trasladó a ti para que tú vivas libre para la gloria de Jesucristo. Por eso es que con mucha razón le dice, permanezcan en la libertad con que Cristo los hizo libres. Y la séptima cosa dice, nos libró de la ley y de la maldición de la ley. Lo que está indicando que para usted ser libre, Pablo avanza un poquitico más y dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Usted está súper protegido. Eso es lo que se llama estar salvo, siempre salvo. Pero eso no se necesita revelación. Simplemente verlo en la palabra, creerlo y vivirlo, disfrutarlo. Si el creyente en la primera gracia se apropiara de estas verdades y las asumiera, es decir, se tomara todo el biberón, se apropiara de él, sabría que no se puede perder, sabría que Dios no lo va a condenar, sabría que está redimido, perdonado y salvo para siempre, sabría que está sano por gracia, sabe que tiene una perfección que le da acceso directo a la misma gloria de Dios, sabe que ya no está en el mundo, sino en el reino de Dios, sabe que no hay diablo, demonio, ni potestad, ni brujería, ni hechicería que lo pueda tocar, porque usted fue trasladado al reino de Jesucristo, y libre de toda potestad, y libre del sistema de ley ni de daño. Eso es para los niños. Así que, mi amado, mirando eso, de esta gracia es que escriben la mayoría de las personas y predican en los púlpitos de gracia. Yo he estado oyendo eso. Así que no están deslumbrando a la gente. Están dándole leche a la iglesia. Totalmente biberón. Cualquier creyente que sepa esto diría, si esto es mío y me pertenece, es suficiente para que yo me levante feliz cada mañana y viva una vida de victoria todo el día. Pero como la gente no se apropia de la primera gracia, no se toman todo el biberón, entonces salen cuestionando, murmurando, quejándose, llorando, angustiados, desesperados, juzgando las cosas, murmurando las cosas, condicionando las cosas, porque es primera leche, primera gracia. Algunos se preguntan, ¿por qué llevo tanto tiempo en la iglesia conociendo esta gracia y voy y vivo así? Porque eres niño todavía. No has asimilado, no has asumido
Pastor, ¿por qué no me predican la segunda gracia? Pero ¿cómo te pueden predicar la segunda gracia si no te has apropiado de la primera? Cuando te apropias de la primera, automáticamente Dios te cruza al otro lado. Es aquí donde muchos fallan. No lo aprovechan, dudan, no lo creen. Y como consecuencia, anulan en su vida los beneficios de la cruz por gracia y acuden a sus propias formas religiosas. Porque la primera gracia lo que está hablando es de todos los beneficios, derechos y oportunidades decretados por Dios en la cruz del Calvario. Todos incluyen en la primera gracia. La segunda no tiene nada que ver con eso. La primera gracia tiene que ver con todo el ministerio, el fin, es el enfoque, el final, el resultado del sacrificio del cuerpo de Jesús. Por eso es que Jesús dijo, el que viene a mí y pasa de mí al otro lado, pero es que mucha gente está enredada todavía ahí en los beneficios del Calvario, justificación, salvación, redención, todo eso equivale al sacrificio de Cristo, el cuerpo de Jesús. Pasar al otro es otra cosa. Yo recibo que hoy tú te liberas de todo aquello que te impide. Pablo inclusive habló otra cosa. Dijo que en Hebreos 12:5 dijo, muchos dejan de alcanzar la gracia de Dios porque tienen raíz de amargura y eso les estorba. Amargados porque no pude estudiar. Amargados porque yo quería casarme con uno de tez blanca y me tocó de tez amarilla. Amargado porque yo pensaba conseguir aquello y no lo logré. Amargado porque tenía y lo perdí. Amargado por todo. Y eso les impide alcanzar la gracia de Dios. ¿Ven lo que es ser niño todavía? La primera gracia Dios nos alcanzó a todos, pero no todos alcanzan a disfrutar la gracia primera, porque hay cosas que les estorban. La mayoría, si se me permite la expresión decirlo, sé que no es lo más correcto, pero permítame dar la expresión, es que se han dado a conocer las doctrinas acerca de la gracia de Dios, pero de ahí no han pasado. Solo tienen la letra, es muy bonita, satisface y emociona, porque ¿quién no se ha emocionado cuando escuchó gracia? Pero si no se apropia del fondo de esa primera gracia, no disfruta nada. He encontrado ministerios que dicen, aquí todo es gracia, aquí solo es gracia. Pero cuando he mirado el fondo, sí, eso es verdad, solo gracia, pero la primera. Porque la segunda no sabe nada. Y de la primera inclusive ni siquiera todavía se han apropiado. Es más, es tan triste que hay tantos líderes y predicadores, hasta cristianos, que tomando la gracia que es leche, la tuercen, la diluyen, la adulteran. ¿Qué tal que llegaran a saber algo de la segunda? Entonces, ¿cuántos están diluyendo la primera gracia? Algunos ni siquiera conocen la identidad de la primera gracia. Viven en este mundo y no saben quiénes son. Entonces, esta gente quiere conocer doctrinas. Pero cuando no hay la eficacia sobre su vida de la gracia, se tornan apáticos, indiferentes, desilusionados y se adormecen en la vida cristiana. El peor estorbo para disfrutar la gracia primaria de Dios, es decir, el primer estorbo para que usted se tome todo el biberón de leche, no es el diablo, porque el diablo fue quitado por completo. Para que usted disfrute la verdadera paz y el descanso y el éxito y la felicidad, es que disfrute, que se apropie de la primera gracia. Y tu estorbo no es el diablo. Deje de pelear con eso. Si tuviera un mejor marido, si tuviera una mejor esposa, si no tuviera esta familia que tengo, si no tuviera el jefe que estoy, si no tuviera el tipo de país que yo tengo, si no tuviera esto, si yo tuviera aquello, ya deje de pelear con tanta tontería y bobería. Tú eres un hijo de Dios, un ángel de Dios, venido del cielo. Todo el bien de Dios está en tu espíritu, todo el mal del diablo está en tu carne. ¿Qué es lo que vas a hablar? ¿El mal que está en tu carne o el bien que está en tu espíritu?
Y ahí depende el éxito de tu vida. Si te dependes para hablarlo del Espíritu, puedes disfrutar la primera gracia a plenitud y te das paso a la segunda. Pero si tratas de las dos cosas, va a ser muy difícil que pases, bueno, que disfrutes la primera inclusive. Entonces, tu peor estorbo, ya lo dije, es tus pensamientos, tu manera de pensar, que hasta no renovarla, no puede vivir una vida nueva. Es que tú no puedes estar arrastrando con un pasado que ya es pasado. ¿Cuándo lo vas a sepultar? Está bien que haya trabajado con ese pasado 1 año, 2, 3 años, pero caramba, si ya tiene 2 años o 3, ya olvídalo. Vive la nueva vida. Vive lo que Dios te ha dado. Entonces no permita que raíces de amargura se levanten en tu vida y te estorben disfrutar la primera y que te impidan definitivamente conocer la segunda. No permitas en tu corazón el odio, ni el rencor, ni el inconformismo. Hay quienes odian al presidente. ¿Y quién es él? Un instrumento. ¿Pero de quién? Bueno, yo no sé si es de Dios o del diablo, es un instrumento. ¿Por qué odias al instrumento? Es que este país, déjalo que Dios lo creó y te puso ahí. O a lo mejor ni Dios te puso ahí, te viniste para ahí. Si te viniste para ahí, acéptalo porque tú lo elegiste. Entonces no hable nada. Empieza a mirar que tu ciudadanía es el reino de los cielos. Y cuando te veas en esa posición, vas a ver cómo se abren las puertas de los cielos y los graneros celestiales van a fluir para tu vida. Quite de su vida el inconformismo. La palabra dice que no os conforméis, pero que no se conforme a vivir una vida ruin y miserable. Pero quite de su vida el inconformismo de las cosas que te rodean. Todo el tiempo durmiendo en esta misma cama, todo el tiempo caminando en este cheche de carro, todo este tiempo en la misma empresa, todo el tiempo, algunos dicen, todo este tiempo y con mi mujer, todo este tiempo y con mi marido. Inconformes. ¿Y tú crees que eso te da chance de entender la gracia de Dios? No, te impide. No la vas a disfrutar. Y olvídese de la segunda porque será menos. Es imposible. ¿Por qué? Déjeme terminar con esto. Adán disfrutó del amor de Dios, que es gracia de Dios, un tiempo. Cuando abandonó la palabra y cayó, el primer paso que él quería dar era disfrutar la segunda gracia, es decir, comer del árbol de la vida. Y Dios puso 2 querubines, no van a comer. Porque no puede una persona que está ya mal venir a comer del árbol de la vida y vivir eternamente. En la gracia es lo mismo, no puede una persona que contraria a la primera gracia venir a deleitarse en los deleites de la segunda, porque eso sería aceptarle a Dios que puede vivir como quiera y disfrutar de sus manjares. Pastor, esto es más severo de lo que yo imaginaba. Claro, porque es que usted estaba tratando con un Dios de madera, ahora se entrevistó con el Dios soberano y eterno. Y eso es diferente. Dios quiere que tú seas feliz, pero hay algo dentro de la vida de los cristianos que les impide ser feliz. Dios quiere que tú seas libre, pero hay algo dentro que a muchos los ata. Tú mismo te atas a lo que perdiste, a lo que no lograste, a costumbres y a ciertas cosas. Pero quizá esta noche yo soy el instrumento para decirte que hay algo más grande que lo que tú tienes, pero que hay algo de pronto en tu vida que debe quitar. Oro a Dios que se le abran los ojos del entendimiento para que se alumbre toda tu vida. Y lo que hay que quitar, quitarlo para apropiarse de la primera gracia, que será el trampolín para ir a la segunda. Te declaro bendecido con toda bendición y en la próxima estaremos hablando de lo que es la segunda gracia.